la idea de que para poder entender regional se hace muy necesario utilizar diferentes técnicas analíticas y diferentes herramientas. El día de hoy vamos a hablar entonces de la geocronología como una aproximación, pues obviamente para entender las edades de cristalización, de metamorfismo, sobre todo eventos de alta temperatura. Ayer vimos el seminario de termocronología de baja temperatura, entonces aquí estaríamos complementando un poco el espectro de los geocronómetros. Y bueno, entonces los dejo con el profesor César Vinasco. Él es profesor de la Universidad Nacional Sede de Medellín. Ampliamente ha trabajado con nosotros durante los últimos 10 años y hizo su doctorado en la USP, de donde es también pues el profe Camilo Bustamante de nuestro departamento. Bueno, César, te agradecemos mucho por acompañarnos y entonces, por favor, compartes la pantalla. María, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo hice una preparación de una charla, de una clase en el tema de cronología muy general. Entiendo que el público objetivo es el semillero de investigación en el grupo de estudios tectónicos. Entonces lo que quiero es lo que me gustaría y siempre ha sido mi interés como profesor, como docente, digamos, y como divulgador científico también, sobre todo que los conceptos queden muy claros para que ustedes mismos, después de que tengan la conceptualización muy bien definida, pues puedan simplemente desarrollar las técnicas con mayor detalle y con mayores aplicaciones. Me dicen, por favor, ¿ya están viendo la presentación? Perfecto. Gracias. Entonces, les decía ahora antes de la interrupción que la invitación yo la entiendo como una invitación a hablar de las generalidades de la geocronología, hablar un poco de sus principios fundamentales y mostrar algunas aplicaciones generales de las técnicas con algunos ejemplos propios. Esa es un poco la idea de esta presentación relativamente corta. Yo soy profesor de la Facultad de Minas del Departamento de Geociencia y Medio Ambiente de la sede de Medellín, la Universidad Nacional, y tenemos un grupo de investigación en estudios tectónicos que una de sus líneas de trabajo y aplicación es justamente la geocronología. Voy a hablarles un poco de eso. Bueno, este es un resumen de las principales técnicas que nosotros utilizamos para trabajar en geocronología. Entiendo que ayer tuvieron una charla sobre termocronología a baja temperatura. Esto es fundamentalmente la temperatura y estos son los diferentes métodos. ¿A qué se refiere un gráfico de esta naturaleza de temperatura versus los métodos? Vamos a verlo con un poco más de detalle, pero la temperatura es uno de los factores más críticos y más importantes para entender la geocronología. Se dice que estos métodos son de alta temperatura porque son capaces de retener los isótopos producidos por el decaimiento radioactivo y generar esa generación de esa acumulación. Y conociendo la velocidad de acumulación, conocemos el tiempo transcurrido en el sistema rocoso, en el sistema mineral. Hay minerales y métodos que acumulan esos isótopos hijos a más alta temperatura que otros. Por ejemplo, los que ustedes vieron ayer, los sistemas de baja temperatura, por ejemplo, apatitura, neutrorio helio, o los sistemas de trazas de fisión, son sistemas que no son capaces de retener los isótopos producidos en el decaimiento radioactivo de manera eficiente a medidas de altas temperaturas, sino que requieren temperaturas bastante bajas para poder retenerlas. Hoy no voy a hablar entonces de la baja temperatura, sino que vamos a hablar de la media a la alta temperatura. Estos son algunos de los principios fundamentales. El principio que rige la geocronología es un principio físico nuclear, del núcleo atómico, propiamente del núcleo atómico. Los núcleos son en general inestables, la mayoría de los núcleos atómicos son inestables y su estabilidad radica en que los núcleos atómicos están compuestos fundamentalmente por protones y por neutrones. Fundamentalmente, los protones son el número más importante, o son la característica, el parámetro más importante del universo.
porque el protón es quien le da las características físicas y químicas y de comportamiento en el elemento y le da su identidad. Si uno le dice potasio es porque tiene un número de protones definido, si uno dice uranio es porque tiene un número de protones definido. Sin embargo, ese núcleo atómico con protones adentro no es estable naturalmente por las fuerzas naturales de repulsión entre esos nucleones de la misma carga. Se repelen y para eso se necesita compensar con una cantidad determinada de neutrones. El papel de los neutrones básicamente es justamente neutralizar las fuerzas de repulsión naturales entre los protones. Ahora bien, ¿cuántos neutrones se requieren para neutralizar un núcleo atómico con determinado número de protones? Esa es la pregunta fundamental. Aproximadamente se necesita un neutrón por un protón cuando los núcleos son pequeños. Cuando, por ejemplo, un núcleo de carbono que es de 12 o un oxígeno de 16 necesita 16 neutrones para garantizar un equilibrio en el núcleo atómico. Pero cuando los núcleos son muy pesados, por ejemplo el uranio, núcleos por encima de 19, se necesitan al menos 3 neutrones para neutralizar la fuerza repulsiva natural del núcleo atómico. El problema es que esa relación ideal para garantizar estabilidad no se da siempre. De hecho, hay una muy buena cantidad de nucleones que no tienen esa relación de neutrones-protones adecuada para mantener estabilidad nuclear. Ese es este segundo gráfico que tenemos aquí. Este gráfico ilustra el número de protones, este eje, y el número de neutrones en este eje. Y el cinturón central negro es lo que se conoce como el cinturón de estabilidad nuclear. Es decir, aquellos núcleos, aquellos elementos que tengan esta cantidad de protones y esta cantidad de neutrones son en términos generales núcleos estables. Sin embargo, existen otras zonas de la naturaleza, por ejemplo las zonas moradas, rojas o amarillas, donde el número de neutrones es o insuficiente, como las zonas rojas, o es exagerado para sustentar la estabilidad nuclear. Por tanto, lo que hace el nucleón es simplemente intentar buscar su condición de estabilidad, sea deshaciéndose de neutrones o sea deshaciéndose de protones. Y esto lo hace a diferentes velocidades y a diferentes energías, dependiendo de la cantidad de inestabilidad que haya, y por eso tenemos diferentes tipos de emisiones. Hay una emisión beta emisión, que es, por ejemplo, un neutrón se transforma en un protón y por tanto se compensa la carencia de protones en el núcleo si es que el problema es una ausencia o una deficiencia de protones. Uno de los más interesantes, uno de los sistemas de emisión más interesantes es la emisión de una partícula alfa. La partícula alfa es muy pesada. Son dos protones y 2 neutrones. Es un núcleo de helio 4. Y ese es el mecanismo de desintegración fundamental del uranio. El uranio es muy pesado, es muy inestable. Es extremadamente inestable, es muy pesado. Entonces su descomposición, su emisión es extremadamente violenta y rápida. Y eso tiene que ver, eso tiene implicaciones prácticas muy importantes, como vamos a ver a continuación. Bueno, aquí vemos justamente qué ley gobierna la emisión nuclear, es decir, la transformación de nucleones para garantizar estabilidad nuclear, para la transformación de neutrones a protones o de protones a neutrones. Si el cambio del núcleo, si ese núcleo en su desintegración pierde o gana protones, pues cambia el elemento. Porque el protón es quien identifica el elemento. Por ejemplo, un núcleo de potasio se desestabiliza de tal forma que se transmuta a través de pérdida de protones, se transmuta en un isótopo de argón. O un uranio, por pérdida de protones en el núcleo, se transmuta en un isótopo de plomo. Decimos que el uranio es el padre y decimos que el plomo es el isótopo hijo. Ahora, ¿cuál es la mecánica de esa desintegración? ¿Cómo se desintegra? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la ley que gobierna esa desintegración? Y esa ley es única, esa ley es universal, es una ley física inmutable. Dado su carácter de inmutabilidad y que no depende prácticamente de ningún factor externo, no depende ni de la temperatura, ni depende del tiempo, ni de la presión, es que el sistema geocronológico funciona. Esto realmente esta diapositiva ilustra
el concepto fundamental de la ecuación de la geocronología. La ecuación es cómo se mide el tiempo transcurrido en que un isótopo padre se transmuta a un isótopo hijo. O sea, la ecuación, aquí tengo un ejemplo que yo utilizo con mucha frecuencia, es un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer que esta columna es una columna de años. Vamos a hacer un experimento a 24 años. Y originalmente tenemos 100 isótopos padres, por ejemplo, uranio que se desintegra en plomo. Y vamos a suponer que la transmutación, y esta es una palabra muy importante, tiene una probabilidad de decaimiento de 20% por año. Y esa palabra es interesante. El decaimiento es una probabilidad de decaimiento por unidad de tiempo. No es una velocidad de decaimiento, es una probabilidad de decaimiento. En este ejemplo que les voy a poner, la probabilidad de decaimiento vamos a decir que es 20% por año. Eso en notación científica es 2 por 10 a la menos 1 por año a la menos 1. Es una probabilidad de 20% por año. Es bastante sencillo el ejercicio. Si al iniciar nuestro experimento tenemos 100 isótopos de uranio, por ejemplo, isótopo padre, aquí llamamos en las ecuaciones N, al final del primer año, como el decaimiento es de 20% por año, pues se habrán formado 20 hijos. Y restan al final del primer año 80 isótopos padres. Al final del segundo año ya no se generan 20 hijos, se generan el 20% de 80, o sea, se generan solo 16. Tenemos acumulados 20 más 16, 36 isótopos hijos en total al final del segundo año. Al tercer año se desintegran el 20%, el 20% del restante, que es aproximadamente 13 isótopos, sumando 48 en total. De tal manera que la desintegración, si ustedes observan, no es lineal, sino que es exponencial. El crecimiento de los hijos no es lineal, sino que es un crecimiento exponencial. Y eso es fundamental. La ley de la geocronología, la ecuación de la geocronología se comporta de manera exponencial. De tal manera que nunca se terminan los padres, en teoría, porque siempre es el 20% de lo que hay. De tal manera que al año 24 ya tenemos menos de 1, pero el siguiente año vamos a tener 20% de 0.6, 20%, el 20% infinitamente, y por lo tanto es un comportamiento asintótico. Nunca se extingue teóricamente el isótopo padre. Al final podemos tener el 99.9% de hijos formados, pero nunca se van a extinguir completamente. Y por eso, para entender o para tener una idea de cuál es la velocidad de los diferentes sistemas geocronológicos, se inventó el término de tiempo de vida media, que es un término que sí es medible. El término de vida media es simplemente el tiempo transcurrido en que el isótopo padre consume la mitad de sus isótopos. En este ejemplo, y comenzamos con 100, al final del tercer año ya estamos aproximadamente en la mitad de los isótopos padres presentes originalmente. Es decir, para este ejercicio, el tiempo de vida media de ese sistema es aproximadamente de 3 o 4 años. Es el tiempo transcurrido en que el isótopo padre se consume a la mitad de lo que había originalmente. Es un ejemplo bastante sencillo, pero ilustra cuál es el comportamiento del decaimiento radioactivo. Este diagrama lo que muestra es justamente el decaimiento radioactivo, un ejemplo parecido, donde originalmente hay unos padres que se van transmutando a una tasa determinada, a una probabilidad de decaimiento determinada por unidad de tiempo. Es un decaimiento de tipo exponencial. Más interesante aún es que es la siguiente observación, que también es muy simple. Si hay muchos padres, obviamente se forman muchos hijos. Si tenemos 100, se forman 20. Pero si tenemos apenas 10, se forman apenas 2.1. Si tenemos 1.8, se forman apenas 0.4. Es decir, la cantidad de hijos formados depende de la cantidad de padres presentes en el sistema. Entre más n haya, más hijos se forman. Esa es tal vez la manera más simple, más rudimentaria, más fundamental de describir la ecuación de la geocronología. La verdad es que es eso. La verdad es que la ecuación de la geocronología es simplemente eso. Simplemente, entre más padres hay, más hijos se forman. Necesitamos simplemente saber a qué velocidad se forman. Y esa velocidad está dada, o esa tasa de decaimiento está dada por justamente
la probabilidad de decaimiento, que es una constante para cada método en particular o para cada sistema en particular. No todos los sistemas se desintegran a la misma velocidad. No se desintegra lo mismo el uranio al plomo, que el potasio al argón, o que el samario al neodimio, o que el cloruro al estroncio. Cada sistema es independiente, todos decaen exponencialmente, pero todos decaen, digamos, a ratas o a probabilidades de decaimiento distintas. Y eso también es muy importante. Esta es justamente entonces la ecuación en su forma matemática más primitiva. Y es simplemente poner en términos matemáticos lo que acabamos de decir. dn en dt es proporcional a n. Es decir, el cambio de n, la cantidad de cambio de isótopos pares en un sistema, en el tiempo depende de la cantidad de n que haya. Entre más alto sea el n, recuerden que este es el n, el padre es el n y los hijos los vamos a llamar d. Entre más n haya, la tasa más alta. Y esa proporcionalidad simplemente se convierte en una igualdad utilizando una constante de decaimiento. Y la constante es la probabilidad. En nuestro ejemplo sería 0.2 por año, 20% por año. En esta tabla les muestro las constantes de decaimiento típicas de los diferentes sistemas isotópicos más comunes. Sistema potasio-argón, estamos en el orden de 10 a la menos 10, año a la menos 1, 10 a la menos 11, sistema rubio-estroncio, 10 a la menos 12. Es decir, las tablas de decaimiento son extremadamente bajas. Es decir, la cantidad de isótopo que se forma con el tiempo se forma a una velocidad bastante baja, extremadamente baja, ilustrado por estos números. Y esto da tiempos de vida media del orden de 1.28 por 10 a la menos 9, es decir, 1.200 millones de años o 4.800 millones de años, por ejemplo. Miremos esta tabla. El sistema uranio-plomo tiene tiempo, el sistema 238-206 tiene tiempos de vida media de 4.5 billones de años, es decir, la edad del planeta. Eso lo que quiere decir es que el uranio presente hoy en la Tierra, el uranio 238, presente en la Tierra hoy, es justamente la mitad de lo que había hace 4.5 billones de años, es decir, el momento de formación del planeta. El uranio 235-207, que es otro isótopo, tiene una vida media mucho más baja, 704 millones de años. Pero hay unos muy interesantes. Por ejemplo, el sistema samario-neodimio tiene un tiempo de vida media de 106 billones de años. Recordemos que el planeta tiene 4.5 billones, el universo tiene aproximadamente 14 billones y el sistema samario-neodimio decae a la mitad en 106 billones de años. Es decir, es una tasa de decaimiento extremadamente baja. Y eso tiene una importancia práctica muy grande, porque nosotros para hacer mediciones en geocronología necesitamos conocer cuánto padre hay, cuánto hijo hay y cuánto se demoró la transición entre el padre y el hijo, en términos muy simples. Ahora bien, tiene que haber transcurrido un tiempo necesario, mínimo, razonable, en que el padre se haya transmutado al hijo para que acumule suficiente hijo para poder ser medido en un espectrómetro de masas y en un equipo de medición. ¿Ustedes se imaginan cuánto neodimio puede haber sido transmutado en un periodo de tiempo, digamos, de 100 millones de años, cuando el tiempo de vida media es de 100 billones? La respuesta es que muy poco, muy poco. Por esa razón, el sistema samario-neodimio, por ejemplo, no es bueno o no funciona, no es adecuado en términos generales para datar rocas muy jóvenes, porque su tiempo de vida media es muy grande. Mientras que sistemas como potasio-argón, que tienen tiempos de vida media mucho más razonables, sí son aptos para medir, digamos, fenómenos geológicos o edades de rocas en periodos de tiempo mucho más cortos, 1 millón de años, 2 millones de años, por ejemplo. Entonces, fíjense la importancia del concepto del decaimiento y de la tasa de decaimiento, el concepto de constante decaimiento o de probabilidad de decaimiento para poder aplicar el sistema en determinado contexto geológico. O sea, hay es que yo sospecho que son muy jóvenes, pues no voy a aplicar el sistema samario-neodimio porque es muy difícil que me dé un resultado razonable dada la altísima vida media que tiene el sistema. Chicos, pueden interrumpir cuando deseen para hacer cualquier pregunta o para una aclaración, no hay ningún problema. Pueden interrumpir y hacer cualquier comentario o cualquier pregunta. ¿Vale? ¿Están escuchando, chicos? Estoy hablando al aire.
tranquilo, estamos despiertos. Sí, dígame. Bueno, César, ¿cómo está? Hola, ¿Me Juan, ¿cómo escucha? estás? ¿Tiene Bien, vos? bien. César, bueno, ya que tú dices, aprovecho para una duda que me genera. Sí. En esta constante de decaimiento que dices que da que es la probabilidad, ¿cierto?, de decaimiento que garantiza que sea constante. O porque es como, o no puede, porque no puede ser variable. Es como un principio físico. Es la propia dinámica del núcleo atómico. El núcleo atómico se comporta de esa manera. La desintegración se comporta bajo esa ley y no se conoce, no se entiende que se modifique por ninguna fuerza externa. El núcleo es muy importante. Imagínate que el núcleo se desintegrara por condiciones externas. Probablemente no existiría la materia, o probablemente no existirían estas formas de vida, probablemente simplemente no habría condiciones para que se desarrollara el planeta, tal vez. Se requiere un mínimo de estabilidad y unas leyes fuertes, digamos, unas leyes de la naturaleza que garanticen que las cosas funcionen. Yo no sé cuál es la razón física de fondo, yo creo que eso no se sabe. Yo creo que son unas preguntas absolutamente fundamentales. Tal vez inclusive entran hasta dentro del rango de la filosofía. ¿Por qué ese comportamiento es un comportamiento exponencial y por qué no depende de ningún factor externo? Vaya usted a ver si por esa razón Einstein dijo alguna vez que Dios no jugaba los dados. Sí, todo tiene una razón de ser. Ahí tome, César, muchas gracias. Con gusto. Vemos un poco más. Esta es la ecuación entonces, digamos, esta es la ecuación en su forma primitiva, como decíamos, que básicamente es dn en dt es proporcional a n. Este menos se pone en la ecuación es porque el decaimiento lo que genera es pérdida de n con el pasar del tiempo. Y cada vez hay menos n. Entre más n, más hijos. Eso es lo que significa eso. El cambio de n en dt es proporcional a n. Esa es la ecuación. Esa ecuación naturalmente pues, se puede resolver a través de métodos de integración, de métodos de cálculo, y al final tenemos una ecuación de esta forma. Y simplemente por manipulación algebraica o por cualquier reemplazo, involucramos en la ecuación los hijos. Pues los hijos son n sub 0 menos n. Por ejemplo, los hijos son 100 menos 20, los hijos son justamente n sub 0 menos n. O sea, 100 menos 80, los hijos son 20. N sub 0 son los hijos iniciales, muy importante esa denominación. Hijos iniciales, n sub 0 son los hijos, perdón, n sub 0 es el n, son los padres iniciales. Muy importante. Por ejemplo, si el método es potasio-argón, son los potasios iniciales que habían. Si es uranio-plomo, los uranios iniciales que habían. El uranio inicial en este ejemplo sería 100. Al primer año van 80, los hijos son pues 20. 100 menos 80, pues 20, ¿cierto? Eso es lo que dice simplemente este reemplazo. Por tanto, la ecuación queda de esta forma, es una ecuación exponencial, se arregla un poco la ecuación y queda de esta forma y se involucra solamente un parámetro nuevo. Un parámetro novedoso es que los hijos totales son iguales a esta expresión que tiene que ver con la desintegración del isótopo padre, que es una desintegración de tipo exponencial, pero adicionalmente tiene que tener, muy importante este parámetro, isótopos hijos iniciales. Fíjate que yo partí de aquí diciendo que originalmente había 100 padres, y uno se imagina que hay 100 padres y 0 hijos. Por ejemplo, el sistema uranio-plomo, o el sistema potasio-argón, o rubio-estroncio. Rubio-estroncio es el más común tal vez, y de los mejores ejemplos. Uno piensa, no, pues hay 100 rubidios y 0 estroncios iniciales. No, usualmente no es cierto, usualmente lo que hay es 100 rubidios y tal vez 10, 15, 20 o 30 estroncios que no son por decaimiento radioactivo, sino que son estroncios que por derecho propio hacen parte de la composición del mineral, por ejemplo de las micas. Si vamos a datar una mica, esa mica tiene rubidio de estroncio, ese rubidio comienza a transmutarse en estroncio, pero ya había un estroncio inicial. Ese estroncio es un estroncio que llamamos estroncio natural o no radiogénico, es decir, este componente no es el estroncio generado por decaimiento de N, sino que ya estaba. De tal manera que la ecuación queda, digamos, completa en su forma, los hijos son iguales a los hijos que habían, por ejemplo, el sistema rubio-estroncio, aquí está, el sistema rubio-estroncio significa el estroncio total que se mide en el espectrómetro de masa es igual al estroncio que había en el sistema más el estroncio
que es producto del decaimiento radiactivo. Y esta es la expresión para determinar la cantidad de estroncio por decaimiento de rubidio 87. En este caso, rubidio 87 es el isótopo inestable y el estroncio 87 es el radiogénico o el hijo. Fíjense en la forma de la ecuación. La forma de la ecuación, aquí simplemente puse como ejemplo 3 sistemas geocronológicos para que vean que todos más o menos responden a la misma estructura de ecuación, con algunas particularidades, pero en general responden a la misma forma de la ecuación. Fíjense, aquí está hijos 87, hijos iniciales 87, padre el rubidio 87, y el lambda T-1, siendo que esta lambda es particular de cada uno y esa es la constante de decaimiento. Hay cosas interesantes. Una es la forma de la ecuación. Ustedes ven que esta ecuación no tiene denominador, pero por comodidad de la determinación isotópica en el espectrómetro de masas se decide dividir todo por estroncio 86 o todo por plomo 204, simplemente para garantizar un poco mejor la medición. Es una artimaña técnica, no es un asunto de fundamentación de la ecuación. Y la forma de la ecuación potasargón. Los argones hijos son iguales a una expresión. Esta ecuación no tiene argones iniciales porque el argón es muy móvil y el argón usualmente se considera que no está presente en las estructuras originalmente. Más interesante aún es el caso del uranio-plomo. El uranio-plomo es el geocronómetro por excelencia, por varias razones que vamos a explorar rápidamente. Pero una de ellas es que el uranio el elemento uranio tiene 3 isótopos, tiene 2 isótopos radioactivos, que son el 238 y el 235. Y el torio es casi un uranio, el torio se comporta muy parecido al uranio. El torio 232 también se comporta y usualmente están todos presentes en un mineral tan importante, por ejemplo, como el zircón. Por eso el zircón es tan importante para datación. Entonces, fíjense que el uranio desarrolla en sí mismo 3 ecuaciones independientes de datación. El solo elemento uranio, a través de sus 2 o 3 isótopos diferentes, que tienen además lambdas distintos. Una cosa es el isótopo 238, que decae en plomo 206, una cosa completamente distinta del 235, que decae en 207, y otra cosa distinta del 232, que decae en plomo 208. Son 3 sistemas independientes, aunque sean del mismo elemento uranio. Eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Pero todos respetan la misma forma de la ecuación general. Eso es lo primero. Entonces, lo primero es, ya entendemos la ecuación. Ya sabemos calcular el tiempo. ¿Qué necesitamos para calcular el tiempo? Pues necesitamos conocer, se puede despejar de aquí de alguna manera, o a través de otras, digamos, de otras artimañas técnicas, se puede lograr, pero básicamente aquí está T, que es el que necesitamos conocer. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos calcular este rubidio, medirlo, es el rubidio actual, se mide en un espectrómetro de masa o se mide en una fluorescencia. Necesitamos el estroncio actual, también se mide, y el problema es que necesitamos saber cuánto estroncio inicial había. Ese es un problema un poquito más serio de resolver, pero se puede resolver a través de modelamiento o de cálculo a través de isócronas, por ejemplo. No vamos a hablar de eso, pero lo que les quiero decir es que esta razón inicial es supremamente importante, porque esta razón inicial de estroncio era lo que había de estroncio en el momento en que el mineral se forma. Esta T comienza a funcionar cuando el mineral se forma y comienza el rubidio a decaer a estroncio 87. Esa es la ecuación. ¿Qué significa realmente la T de la ecuación? ¿Qué significa? Y viene el segundo concepto fundamental, que es el concepto de temperatura de cierre. El concepto de temperatura de cierre es el concepto más importante en geocronología y mucho más en termocronología. Bueno, aquí decíamos que el tiempo comienza a funcionar cuando el rubidio 87 comienza a transmutarse en estroncio 87. Eso no es cierto, eso es una imprecisión. Eso es una imprecisión. Porque el rubidio siempre está transmutándose en estroncio 87. De hecho, dijimos ahora que esa transmutación no dependía de nada. La transmutación, una vez se forma el rubidio, el elemento rubidio en las estrellas, inclusive antes de ser parte del planeta, si lo desea ver de esa manera, ya está transmutando en estroncio todo el tiempo. Una vez se forma el uranio o el potasio o el rubidio,
se empieza a transmutar. El asunto es que el rubidio, si se transmuta en estroncio, ese estroncio simplemente, digamos, se pierde en el medio. Si ese rubidio no hace parte de una estructura mineral que lo atrape, pues ese estroncio simplemente se pierde en el medio. Y por tanto no hay ningún registro geocronológico posible de nada. Necesitamos que ese estroncio efectivamente se empiece a acumular en una estructura cristalina. Por ejemplo, en las micas, o por ejemplo en el caso del plomo en el zircón, o el argón en el feldespato, o en adularia, o en fin, en un montón de minerales. Necesitamos entonces que, digamos, el rubidio en este caso, o el potasio haga parte de una estructura mineral, por ejemplo el potasio que forma una mica, la mica se cristaliza, el potasio continúa su decaimiento y formación de argón 40, y ese argón 40 eventualmente comienza a ser acumulado, entrampado en la estructura cristalina de la mica. Cuando empieza efectivamente a ser atrapado, pues comienza, digamos, el reloj geocronológico a funcionar, y ese es el tiempo que vamos a medir. Pero ¿de qué depende de que el isótopo hijo, por ejemplo, el argón 40 o el estroncio 87, efectivamente quede atrapado dentro de la estructura cristalina? ¿De qué depende? Depende de la temperatura de cierre del sistema. Es decir, puede ser que el potasio sea transmutado en argón, puede ser que ese argón ya esté atrapado en la estructura cristalina de las micas, pero como el argón es tan móvil, el argón tiene una energía de activación tan alta, el argón está permanentemente moviéndose en la estructura cristalina de la mica, y si la temperatura es muy alta, él está energéticamente muy cargado, tiene su alta energía de activación, está muy energético, eventualmente se escapa, y como es un gas, se escapa fácilmente. Es decir, la mica no es capaz de retener fácilmente el argón. Además, la mica, vamos a ver por aquí, además las micas tienen una estructura cristalina tal que genera unos caminos, como son hojas, estructura foliada de hojas, hay caminos por los que el argón se escapa muy fácilmente. Es decir, la mica realmente no es un gran retenedor de argón. Si la temperatura es más o menos alta, el argón simplemente se escapa. Y si se escapa, pues el sistema geocronológico no comienza a funcionar, no hay reloj geocronológico que funcione. Por el contrario, si lo que tenemos es una estructura cristalina mucho más poderosa, por ejemplo la del zircón, es una agrupación mucho más compacta, más fuerte, es como si fuera una cárcel, yo lo llamo una cárcel de alta seguridad. Allí se forma, el uranio se transmuta en plomo y el plomo de allí no sale, no es capaz de salir. Primero porque tiene baja movilidad, el plomo tiene baja movilidad, es decir, necesita mucha temperatura para que él empiece a moverse. Y segundo, no es fácil escaparse de allí. En otras palabras, el zircón atrapa mucho más eficientemente el isótopo hijo, el plomo, que una mica, el argón, por ejemplo. Un caso extremo es el caso del helio en apatito. El helio en apatito prácticamente no se retiene. A 80 grados centígrados o 100 grados centígrados, el apatito simplemente se escapa de la estructura cristalina. Aquí tenemos una analogía interesante que es la analogía del reloj de arena abierto. Aquí el sistema es el sistema cerrado y el sistema abierto. El sistema cerrado básicamente depende, o la tapa depende de, fundamentalmente, la estructura cristalina y, extremadamente importante, de la temperatura y de la cooling rate. Aquí están los parámetros más importantes que están involucrados en la temperatura de cierre. La temperatura de cierre depende de varios factores, incluyendo la velocidad a la que se está ampliando el sistema, por ejemplo, y la retentividad de la energía de activación del argón o del plomo, y otros factores geométricos que están determinados aquí por estos parámetros. Por eso por eso tenemos diferentes sistemas. Evidentemente, estos sistemas de baja temperatura no tienen mucha capacidad de entrampamiento y por tanto los isótopos se escapan muy fácilmente y son muy sensibles a los pequeños cambios de temperatura. Mientras que los de alta temperatura, como uranio, plomo y zircón, por ejemplo, retienen por encima de 800 grados centígrados. Y ahí entramos en la segunda aplicación importante de la geocronología. Y es entonces, ¿qué significa una geocronológica? Y para eso, este diagrama es muy interesante. Vamos a suponer que vamos a datar un granito. Por ejemplo, digamos, el batolito antioqueño, cualquier granito. Y la pregunta es, pues,
¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene ese granito? Entonces alguien dice, pues datémoslo con una técnica de datación. Por ejemplo, yo quiero datarlo con uranio, plomo y zircón, que ya sé que tiene temperaturas de cierre muy altas. Alguien dice, no, datémoslo con una técnica de argon en biotitas, que tiene temperatura de cierre un poco más baja. Alguien dice, datémoslo utilizando mejor trajas de fisión en apatito, que tiene temperaturas de cierre muy bajas. Y alguien más dice que mejor datémoslo con apatitos utilizando el método uranio-toriolo, que tiene temperaturas de cierre aún más bajas. Pues bien, al final de cuentas cada uno toma su muestra, cada uno lleva el análisis, nos reunimos y le preguntamos a cada uno qué edad obtuvo del experimento. Bueno, este estudiante que dató por uranio, plomo y zircón va a decir, la edad de ese granito es 60 millones de años. El que dató por biotita dice, no, es 55. El que dató por apatito fisión track va a decir, no, es 32. Y el que dató por uranio toriolo va a decir, no, es 8 millones de años. La pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Alguien se atreve a decirme? ¿Alguien quisiera comentar esa respuesta? ¿Quién de todos tiene razón? ¿Cuántos están equivocados? No es una pregunta retórica, muchachos, la estoy haciendo. ¿Quién de todos ellos tiene razón? ¿Ustedes sí me están escuchando? Sí, sí me están escuchando. Te escuchamos. Aquí tenemos la misma muestra, la misma roca, pero la datamos con métodos distintos. Y cada método nos dio una edad distinta. ¿Están malos los métodos? ¿Están malas las respuestas o las respuestas son correctas todas? ¿O todas están malas? ¿O todas están buenas? ¿O cuál es la buena? La respuesta es que todas son buenas, solo que tienen significados distintos. La verdad es que ninguna realmente está midiendo la edad de la roca. Todos están midiendo el tiempo transcurrido en que el sistema pasa por debajo de su temperatura de cierre. Por ejemplo, yo puedo decir que el zircón uranio plomo pasó por debajo de 800 grados centígrados, que es su temperatura de cierre, hace 60 millones de años. Puedo decir que el sistema pasó por debajo de su temperatura de cierre, que es más o menos unos 220 grados centígrados a 32 millones de años. Y puedo decir que a 8 millones de años el sistema se enfrió por debajo de los 80 grados centígrados. Es decir, esto es una curva de enfriamiento. Usualmente, estos resultados no son considerados como las edades de cristalización porque son temperaturas de cierre muy bajas y usualmente se interpretan los métodos de alta temperatura como las edades más cercanas o eventualmente las edades de cristalización. De tal manera que uno diría, si lo que me está preguntando es por la edad de cristalización, tal vez sea esta, la del zircón, pero alguien puede estar preguntando, a mí no me interesa la edad de cristalización, a mí me interesa la edad de enfriamiento por debajo de los 100 grados centígrados. Y tal vez dentro de la edad es esta. No sé, chicos, si ese concepto les quedó claro, porque es un concepto extremadamente importante. Tal vez el concepto más importante es la cronología. En otras palabras, cuando uno recibe una datación geocronológica, uno recibe un dato, una roca tiene 40 millones de años, uno simplemente no se puede quedar en silencio, porque ese 40 millones de años no significa nada si yo no sé con qué método y en qué mineral se hizo. Porque si es 40 millones de años en uranio plomo, puede ser que sea la cristalización, pero si es entradas de fisión, seguramente no es la cristalización, es seguramente el enfriamiento. ¿Vale? Retomas un punto muy importante y sobre todo para ellos que tienen que hacer muchas veces, y eso es lo que hace el geólogo, es retomar datos de la literatura. Entonces, para que entiendan por qué nosotros siempre hacemos tanto hincapié en decir, pues si usted dice la datación, diga en qué mineral y en qué método, porque si no, digamos que el número per se no nos está diciendo mayor cosa, simplemente nos está diciendo un número, pero si ya le ponemos el contexto del mineral y el método, entonces ya podemos identificar cómo interpretamos esa edad. Es correcto. Un número solo, sin el método, realmente no significa nada. Realmente no significa nada. Además, para acabar de completar el problema, la temperatura de cierre depende también de TNDT, depende también de la cooling rate, de la tasa de enfriamiento. Es decir, no es lo mismo la temperatura de cierre de un mineral determinado, no es lo mismo si el sistema se enfría lento que si se enfría muy rápido. Aquí, por ejemplo, tenemos cooling rates muy bajas y cooling rates muy altas.
Y fíjense que la temperatura de cierre se modifica si la cooling rate baja o la cooling rate es alta. Aquí, por ejemplo, la temperatura de cierre, digamos, de zirconelio es aproximadamente 120 grados centígrados si la cooling rate es baja. Pero si la cooling rate es muy alta, la temperatura de cierre se puede subir a 200 grados centígrados. Como acabamos de decir que la edad es el tiempo transcurrido en que el sistema pasa por debajo de su temperatura de cierre, pues va a dar una edad diferente si la cooling rate es baja, si la cooling rate es alta. Casi nadie tiene en consideración la cooling rate. Casi nadie tiene en consideración la cooling rate porque en los cronómetros de alta temperatura, digamos, no es tan importante, digamos, no modifica tanto la edad final. Pero en el caso de los termómetros de baja temperatura, como seguramente lo discutieron en la charla de ayer, el parámetro de la cooling rate se vuelve muy importante. Aquí tenemos un par de diapositivas que también son muy importantes. Esto es justamente la geoterma continental y la geoterma continental y la oceánica. Fíjense aquí la temperatura con la profundidad. Esto es temperatura versus profundidad, más o menos, promedio. Entonces, fíjense, chicos, que por ejemplo, digamos, a 30 kilómetros de profundidad, la corteza está experimentando un poco más de 400, cerca de 500 grados centígrados. 500 grados centígrados es más o menos 500 grados centígrados, más o menos la temperatura de cierre de la horblenda en argón-argón. Eso lo que significa es que rocas colectadas por encima, que tienen temperaturas más bajitas, no son susceptibles, rocas que estén más profundas, que tienen temperaturas de cierre, que están sometidas a temperaturas más altas, significa que el sistema no es capaz de atrapar el isótopo pólido porque la temperatura es muy alta. Por encima, digamos, por encima de los 30 kilómetros, en este ejemplo, el sistema argón-argón en horblenda no funciona porque la temperatura es muy alta y la horblenda no es capaz de retener a esa temperatura el argón, por ejemplo. Esta lo que muestra es que en el mundo hay diferentes geotermas, dependiendo de la región del mundo. Toda la estructura termal de las cortezas son distintas. No es lo mismo una región que tenga esta geoterma que una región que tenga una geoterma más fría. Entonces, también naturalmente depende de la región que un sistema geotecnológico sea capaz de datar determinados elementos a mayor o menor profundidad, y eso también es un punto que seguramente hablaron ayer, porque eso es una influencia mucho más grande en los termómetros de más baja temperatura, que son aquellos que se ven más influenciados pues, por los cambios de temperatura. ¿Vale? Hablemos de las técnicas de datación más comunes. Aquí hablamos de los principios. Los dos principios fundamentales entonces son la temperatura de cierre, un principio absolutamente fundamental. Realmente técnicamente las edades son el tiempo transcurrido en que el sistema pasa por debajo de su temperatura de cierre, es decir, el isótopo comienza efectivamente a ser entrampado dentro de la estructura cristalina, que depende fundamentalmente de la temperatura. Y lo otro naturalmente pues es la ecuación del tiempo. Este tiempo lo que mide es el tiempo transcurrido en que comienza efectivamente a acumularse el isótopo hijo. ¿Vale? Esos son los dos conceptos fundamentales. Entender la ecuación, la forma de la ecuación y entender en qué momento esa ecuación comienza a funcionar. Y comienza a funcionar es en el momento en que el sistema se cierra. Y se cierra es por la temperatura. Ahora veamos algunos de los métodos más comunes. Evidentemente no vamos a poder ver pues todos los métodos, pero podemos explorar algunos de los métodos más comunes. Por ejemplo, uranio, plomo y zircón es uno de los sistemas más importantes, más conocidos, más usados por una razón muy sencilla: su temperatura de cierre es muy alta, es decir, nos está reportando casi siempre edades de cristalización. Segundo, porque el zircón es muy resistente, entonces es un mineral muy bueno para trabajar porque es fácil de tratar, fácil de colectar, es muy abundante, preserva la memoria muy antigua, etcétera. Por otro lado, el zircón es tan resistente que ni siquiera los procesos ígneos o metamórficos a veces son capaces de destruirlo. De tal manera que, por ejemplo, tenemos, esto es una imagen de catoluminiscencia, tenemos, por ejemplo, este zircón que tiene un núcleo
que puede ser un zircón muy antiguo, y alrededor de este zircón creció más zirconio. Al final es un solo cristal de zircón, pero puede estar conformado por un zircón antiguo y unos zircones más jóvenes. De tal manera que este zircón tiene una edad y, y esta parte exterior tiene otra edad, y puede que este otro zircón tiene otra edad. Entonces es fantástico porque uno con microanálisis, por ejemplo con esta técnica, yo puedo medir pequeñas partecitas del zircón y cada una puede tener edades distintas. Fíjense cómo pueden ser los zircones de complejos internamente. Y es porque los zircones son muy resistentes y en lugar de desaparecer, pues preservan a veces unos núcleos y van creciendo progresivamente con procesos ígneos o con procesos metamórficos. Aquí, por ejemplo, podemos tener fácilmente un zircón que tenga un núcleo metamórfico, puede ser de 1000 millones de años, por ejemplo, y un sobrecrecimiento ígneo de 500 millones y otro sobrecrecimiento ígneo de 100 millones de años, por ejemplo. Por eso el zircón es uno de los minerales más importantes para datar. ¿Cómo se presentan las edades de uranio, plomo y zircón? Se presentan en unos diagramas que se llaman concordia de Wetherell. ¿Por qué una concordia de Wetherell? ¿Qué es una concordia de Wetherell? Recuerden que les había dicho que el zircón tiene unas ecuaciones muy interesantes. Pues bien, este sistema de caimiento genera una edad y este sistema de caimiento genera otra edad. Este es 238-206 y este es 235-207. Una concordia es simplemente eso, una concordia es edad de 238-206 versus edad 235-207. Simplemente esta curva que conocemos como la curva concordia es el lugar donde grafican las edades 207-235 versus 206-238. Como hemos dicho que son edades independientes, este diagrama es súper poderoso porque ese diagrama nos da prácticamente con un punto que pongamos aquí, esa edad, por ejemplo, está de 2 billones de años, esa edad es muy robusta en términos técnicos porque realmente no es una edad, sino que es una edad, pero no constreñida con un solo método, sino es como si fuera una edad conseguida con dos métodos distintos. Esa es una de las ventajas enormes del método uranio, plomo y zircón. Por eso las edades se presentan en concordias que llaman concordias de Wetherell. Hay varios ejemplos nuestros. Estas son unas rocas del Ecuador que datamos con microanálisis, justamente. Fíjense los zircones tan bonitos. Son los zircones con unos núcleos. Fíjense que este núcleo es un núcleo de cerca de 300 millones de años y este borde es un borde que tiene casi 100 millones de años menos. Entonces uno puede reconstruir historias tectónicas, historias geológicas, con base inclusive en unos pocos granos de zircón. Este es un zircón que nos dio una edad de 247 millones, este es un zircón que da 233 millones de años, y una base de datos pues un poco más amplia, todos grafican en la curva concordia. Otra manera de presentarlos pues es a través de diagramas de histogramas de frecuencia. Son las formas más comunes de presentación de datos uranio-plomo. Aquí hay algunos ejemplos de la literatura. Este, por ejemplo, es un diagrama que presenta Leal en 2011 de las provincias magmáticas más importantes del país. Aquí hay varios picos, 500, a 300, a 250. Estos son los picos pérmicos, los picos triásicos, los picos jurásicos, los picos cretácicos del país. Y eso tiene una base de datos enorme, impresionante, y escoge evidentemente uranio-plomo para garantizar que todas son edades de cristalización. Este es un trabajo que realizó un estudiante mía de maestría, trabajando en el occidente colombiano, y aquí reporta un montón de edades de uranio-plomo para diferentes rocas en el occidente colombiano, rocas sedimentarias y rocas magmáticas. Aquí están las edades reportadas, 71, 70 millones, 40, 100, en fin. Y nosotros con esas edades, pues entonces podemos hacer un montón de inferencias acerca de la historia geológica y de la historia tectónica en la región. Y aquí abajo el numerito en rojo, que son los epsilon de Hafnio, que voy a hablar de ellos un poquitico más adelante, si es que nos da el tiempo. María, ¿cómo estamos de tiempo? Yo siempre me tomo más de tiempo que me dan. Bueno. Chicos, ¿me están escuchando? Reporten sintonía. Reportemos sintonía, por favor, que a veces uno piensa que se quedó sin audiencia. Bueno, otra técnica común de datación es argonalgonémicas. Argonalgonémica es una técnica fantástica por varias razones. Porque las micas son muy comunes, están en todas partes. Tienen mucho potasio.
y los datos casi siempre son muy buenos. Casi siempre son muy buenos. El problema de argón-argón, problema entre comillas, es que la temperatura de cierre es muy bajita. En micas especialmente, es alrededor de 350 a 400 grados centígrados. Entonces, una roca digna, por ejemplo, que se haya cristalizado por encima de 700 800 grados centígrados, si tú la datas con argón-argón, que tiene temperaturas de cierre de menos de 400 grados centígrados, entonces no va a dar la edad de cristalización, sino que va a dar la edad cuando el sistema pasa por debajo de 400 grados centígrados. Por ejemplo, un granito se forma a 800 grados centígrados hace 100 millones de años. Y empieza a enfriarse a 800 grados centígrados, 700, 600, 500, 400. Y pasa por 400 grados centígrados, digamos, a 60 millones de años. Pues bien, la edad argón-argón va a dar 60 millones de años. Pero la verdad es que ese granito se cristalizó fue hace 100 millones de años. La pregunta es, ¿qué significa entonces la edad de 60 millones de años? Significa simplemente que esa roca pasó por debajo de esa temperatura hace 60 millones de años, pero puede ser que no signifique nada desde el punto de vista geológico. Puede ser que no sea ni edad de cristalización, ni una edad de deformación, ni nada, nada. Puede que no signifique nada. Significa que el sistema pasó por debajo de 400 grados centígrados hace 60 millones de años. Eso es todo. Esas edades de argón-argón son muy interesantes además porque tienen una particularidad. Las edades de argón-argón se calculan utilizando esta razón isotópica, argón 40 sobre argón 39. Esta es una manipulación, este argón 39 realmente representa es el potasio en el sistema potasio-argón. El sistema argón-argón y el sistema potasio-argón son el mismo en su fundamento teórico, pero reemplazamos el potasio por el argón 39. ¿Cómo así que lo reemplazamos? La verdad es que metemos la muestra a un reactor nuclear, se bombardea con neutrones rápidos y se transforma el potasio, se transforma en argón 39. Y por tanto, quedamos en la ecuación libres de potasio, pero la verdad es que esta es una ecuación potasio-argón. Solo que el 39 está sustituyendo al potasio porque hicimos la transmutación artificialmente en un reactor nuclear. ¿Para qué eso? Tan complejo, tan costoso y tan extraño. ¿Para qué se hace? Para que las edades dependan solamente de la razón, argón-argón. De esa manera, si uno toma un mineral y le extrae una cantidad de gas, la razón de argón-argón que extrae de allí da una edad. Lo interesante es que si usted tiene, por ejemplo, un mineral, digamos grande, y le extrae un poquito de argón, digamos caliente ese mineral y le extrae un poquito de argón, un poquito de gas, ese gas tiene una razón de argón que se le puede calcular la edad, pero no le ha sacado todo el argón que tiene internamente el cristal porque lo calentó apenas un poquito. De tal manera que si usted saca apenas la primera fraccioncita, saca una cantidad de argón y le calcula la edad. Esta es la edad de la primera fracción de gas liberado. Si usted progresivamente va calentando más el mineral, le va sacando un poco más de gas. En otras palabras, usted va sacándole gas progresivamente, digamos de la parte menos retentiva, de la parte más superficial, y el argón que está más atrapado en el interior del cristal no sale tan fácilmente, no se desgasifica fácilmente. Para que salga la última porción de gas que está muy atrapado en el cristal, necesita aplicarle mucha temperatura. Entonces, finalmente, estos son pasos de desgasificación con temperaturas crecientes. Por ejemplo, estas últimas etapas representan el argón que está atrapado en las partes más retentivas del cristal o en las partes más escondidas del cristal, mientras que la primera parte es el argón que está más superficial. Es como que uno pudiera hacer un mapa de la cantidad de argón que tiene un cristal desde la superficie hasta el interior, y cada una es una edad. Obviamente todas las fracciones deberían dar la misma edad. Por ejemplo, fíjense que aquí todas dan 28 millones de años. Si usted saca de afuera o saca de adentro, pues eso tiene que dar lo mismo. Sí y no. Sí, si el cristal no tiene ninguna perturbación, pero si el cristal tiene una perturbación, por ejemplo, fue calentado por un proceso termal, digamos un dique, o digamos un proceso metamórfico a baja temperatura, puede ser que el cristal, las primeras etapas de gasificación registren la edad de la perturbación termal, mientras que las últimas etapas de gasificación pueden estar preservando las edades más antiguas que eventualmente no fueron afectadas por la gasificación asociada a la perturbación térmica. En otras palabras, podemos tener unos espectros muy complejos. Aquí en espectro en escalera, por ejemplo, que puede representar unas edades
relativas a las perturbaciones termales, pero unas edades todavía preservadas de la edad antigua original. Es una cosa impresionante, esa técnica es muy bella, esa técnica da mucha información, da información de las perturbaciones, da información de las edades, digamos, más antiguas y demás. Pero hay problemas también, a veces dan cosas de esta naturaleza que son muy difíciles de explicar. Estos son los ejemplos de unos trabajos que hicimos en unas milonitas, justamente, que tienen muy poquita cantidad de gas, pero logramos extraer un gas para intentar datar directamente la edad de la deformación, que es una cosa muy difícil de lograr. Simplemente cogimos unas micas neoformadas, muy finas, micas neoformadas en unas milonitas asociadas a unas rocas volcánicas de la formación Quebrada Grande, y obtuvimos estos resultados que son bastante buenos. Fíjense que los espectros de gasificación son muy planitos, entre más planitos, mejor. Como vemos aquí, entre más planito es de mejor calidad, entre más disturbado, pues es de menor calidad y más difícil de interpretar. Esa también es fácilmente interpretable, pero los resultados que obtuvimos son bastante buenos, en general, dando estas edades. Aquí, por ejemplo, se ve justamente las edades obtenidas de cristales de micas muy pequeñitas del orden micrométrico inclusive. Un trabajo muy interesante que hice en mis estudios de maestría en la Universidad de Sao Paulo. Otra aplicación muy interesante del método potasio-argón-argón-argón son las edades de reclutamiento termal, como decíamos ahora. Fíjate que este es un espectro típico de reclutamiento termal, donde los últimos steps de gasificación preservan las edades antiguas y los primeros registran las edades de la perturbación. Aquí hay unos ejemplos clásicos, pues, que ilustran las perturbaciones. Aquí, por ejemplo, este es el comportamiento de edades potasio-argón de un granito, llaman Dora Stock, que Dora Stock tiene 55 millones de años e incluye un basamento que tiene 1350 millones de años. Entonces, la idea es colectar muestras del basamento a diferentes distancias del stock para ver cuánto lo perturbó. Aquí básicamente esta es la distancia del contacto y esta es la edad que arroja. Fíjense, por ejemplo, el comportamiento, esto es lo mismo, esto es un ejemplo parecido. Fíjense el comportamiento de, por ejemplo, de las biotitas, de la biotita. Cuando esta es la perturbación termal de un billón de años, mientras que la edad es de 2.6. Es decir, usted coge la muestra del basamento y debería dar 2.6. Debería dar 2.6. Sin embargo, si usted coge la muestra muy cerquita del contacto, da 1, da la edad de la perturbación. Da la edad de la perturbación. A medida que se aleja, va dando edades un poco más altas, porque la perturbación cada vez es menor, hasta que llega el momento en que ya el sistema simplemente no está perturbado. En otras palabras, el sistema es sensible a las perturbaciones termales y hay que tener cuidado si uno colecta las muestras demasiado cerca de los contactos, porque puede estar registrando, en lugar de las edades que uno desea, puede estar registrando edades de la perturbación o inclusive edades intermedias espurias que no tienen significado geológico. Tener cuidado con eso. Este es también una aplicación muy importante, argón-argón en adularia. Adularia es un feldespato muy común en depósitos minerales de baja sulfuración. Y es una oportunidad muy importante para datar la edad de la mineralización. Fíjense que aquí datamos la edad de la deformación, aquí datamos la edad de la perturbación termal y aquí datamos la edad de la mineralización con argón-argón en adularia, porque la adularia es un mineral, es un feldespato que tiene potasio. Si tiene potasio, es susceptible de datar por el método potasio-argón. Otras aplicaciones muy importantes son las isocronas. Isocronas rubio-estroncio, samarium y neodimio, por ejemplo, que fundamentalmente consisten en calcular la edad a través de un truco que se llama isócrono. Yo les había mostrado al principio la ecuación fundamental. La ecuación es esta. La cantidad de estroncio presente en el sistema es igual al isótopo hijo que había más la cantidad de ruido presente en el sistema. Esto se mide, esto se conoce, esto es lo que queremos calcular, esta es la constante de decaimiento, esto se mide, pero esto no se sabe.
Y esta razón inicial se calcula utilizando una isócrona. ¿Cómo se hace? Simplemente se colectan varias muestras del mismo granito. Por ejemplo, digamos, quiero calcular la edad del batolito antioqueño por el método Rubí-Estroncio. Como no conozco la razón inicial, lo que hago es que dato una muestra que tenga poquito rubidio, una muestra que tenga más rubidio, una muestra que tenga más rubidio. Como dn de t es proporcional a n, entre más rubidio tiene, más estroncio forma. De tal manera que una muestra que yo colecto que tenga una razón alta de rubidio, al final va a graficar en un punto de mucha formación de estroncio, mientras que las que tienen poco rubidio original van a graficar en un punto donde se forma poco estroncio. Al final, esa línea se puede unir y la intersección con este eje es la razón de estroncio, como si en el sistema no hubiera habido estroncio al principio. Es una interpolación y esta es la razón de estroncio que nosotros utilizamos para calcular la edad. Y la pendiente de esta recta es la edad, porque originalmente todos tenían la misma razón de estroncio y fueron simplemente creciendo progresivamente con el tiempo en una proporción dada por la cantidad de n. Aquí hay un ejemplo pues, de una construcción de una isócrona. Y muy importante, si no vamos a tener tiempo de hablar de esto, podemos hablar después del asunto, pero esta razón de estroncio inicial es uno de los parámetros más importantes en petrogénesis. Porque esta razón de estroncio inicial nos está hablando de la composición de la roca en el momento de su formación. Este estroncio es el estroncio que hay hoy, que es producido simplemente por el decaimiento radiactivo. Pero este estroncio inicial es el estroncio que existía en el medio en el momento en que la roca se forma. Aquí hay una cosa muy interesante. Fíjense este diagrama. Esta es la razón de estroncio de rocas oceánicas, promedio. Y esta es la razón de estroncio de rocas continentales. En otras palabras, el continente y el océano se distinguen fácilmente porque sus razones iniciales de estroncio son fundamentalmente diferentes. Eso es petrogénesis. Si usted tiene una roca que tiene razones de estroncio muy bajas, son rocas fundamentalmente oceánicas, y si las tienen muy altas, son fundamentalmente graníticas. Vale, ¿cómo vamos? César, yo creo que vamos entonces a parar aquí. Si tienen alguna pregunta, pues yo creo que es el momento, y si vemos la necesidad de un seminario más aplicado o con algunas cosas que podamos compartir después, lo programamos posteriormente. Igual Sí, siempre estás invitado. como para no perder el trabajo que hice, les quiero simplemente pasar muy rápidamente las diapositivas que les tienen preparados, como para entusiasmarlos para una segunda charla. Perfecto. Y es justamente los indicadores petrogenéticos. Esta es la teoría que subyace los indicadores petrogenéticos. ¿Por qué las razones de estroncio o las razones de neodimio o las de hafnio funcionan como indicadores petrogenéticos? ¿Y para qué sirven y cómo se aplican? Esa es una segunda parte que también es súper interesante. Por ahora quedémonos simplemente con las aplicaciones geocronológicas de media a alta temperatura, para que las diferencien de los cronómetros de baja temperatura, pensando en esos dos principios fundamentales, que son temperatura de cierre y de dónde viene la edad. Listo, si tienen alguna pregunta, chicos, con mucho gusto. Sí, les recuerdo que ya les compartimos el link del semillero donde se dio la charla de Subduction Factory, que, digamos, de alguna forma abordó la temática que César anunció pues, en la parte final, con el fin de que entendamos por qué cada uno de esos sistemas isotópicos pues, van a ser muy importantes para CARE como trazadores
como marcas digitales de los diferentes ambientes tectónicos y de los procesos que le pasa a un magma desde que se genera, si es un magma mantoderivado y si tiene interacción con qué tipo de corteza o basamento. Entonces, digamos que podemos empatar, los que no han podido ver la charla de Subduction Factory, la pueden ver en el canal de YouTube. Ahora sí, pasemos entonces a las preguntas que tengan sobre lo que César nos acaba de compartir. Bueno, hay una pregunta que te hicieron en el chat y es: la precisión de las dataciones depende de la cantidad de circones analizados y generalmente es menor en las rocas ígneas que en sedimentos o en análisis de procedencia. Hay un mínimo establecido de circones por muestra en el análisis de datación por uranio y plomo. O sea, ¿cómo es la diferencia de dataciones en rocas cristalinas y rocas sedimentarias? Pero yo la leo que no te escuché bien. ¿Es la de Santiago o cuál? Sí. Dice, Sí. sí, la precisión de la datación, la precisión no depende de la cantidad de circones. La precisión es un término estadístico, ¿cierto? La precisión depende de las condiciones laboratoriales y de la calidad del propio circón y de la cantidad de uranio que tenga. Entonces, cada resultado tiene una precisión definida por sus propias características técnicas. Ahora bien, si lo que quieres preguntar es si tienes más confianza, por ejemplo, en unas determinaciones hechas con varios métodos o con muchas muestras, pues evidentemente entre más muestras tengas, pues más robusta es tu edad y la interpretación que le pueda dar. Lo que pasa es que el término precisión es un término que hay que utilizarlo con mucho cuidado porque es un término estadístico. Es un término que tiene que ver más bien con la calidad de cada una de las determinaciones que estás haciendo. Por eso hago esa salvedad. Ah, perfecto, César. No, la pregunta era porque estuve pues en el apoyo de la parte práctica haciendo separación de los circones y siempre me encontraba con que pues en las rocas de procedencia o pues en análisis de procedencia o en rocas sedimentarias se encontraba muchos más circones, mientras que el trabajo era más arduo para las rocas ígneas, pues en el caso que me tocaban unas rocas, entonces quería saber pues si ese era un factor Lo que pasa es que Santiago determinante. es una pregunta diferente que no tiene que ver con precisión, Sí. sino que tiene que ver con distribución de edades. Por ejemplo, el fenómeno geológico. Es que un fenómeno geológico, por ejemplo, una roca ígnea, una roca volcánica, es más simple en términos de edad o en términos de proceso de formación que una roca sedimentaria. Porque una roca volcánica, digamos, se forma de un solo golpe, ¿cierto? Una roca ígnea se cristaliza y ya, digamos. Mientras que una roca sedimentaria está recibiendo aportes de muchas fuentes. Entonces, la roca sedimentaria puede estar recibiendo circones jóvenes y circones muy antiguos, o muchos circones de muy diferentes edades. Entonces, en el caso de un sedimento, pues tienes que hacer muchas determinaciones para poder encontrar todas las poblaciones que están aportando a la cuenca de sedimentación. Mientras que en la roca ígnea, usted hace 10 determinaciones y todas dan lo mismo, porque es un solo fenómeno, ¿cierto? Entonces, en rocas ígneas no necesita hacer tantas dataciones, porque usted hace, por ejemplo, un circón y le da 10 millones de años, hace el segundo y le da 10, hace el tercero y le da 10, hace el cuarto y le da 10, entonces, ¿para qué hace el quinto? Porque es un fenómeno geológico muy corto en el tiempo. Mientras que usted coge una roca sedimentaria y coge un circón, ese circón le puede dar 10 millones. El otro le puede dar 50, porque es de otra fuente. El otro 100, el otro 150. Entonces tú, para saber realmente cuántos circones, cuántas fuentes hay, tienes que hacer 200, 300, 400, 500 determinaciones. Pero eso no es un asunto de precisión, es un asunto de identificación de poblaciones dentro de una roca. Perfecto, César. Sí, no, lo que yo me refería era pues, en términos estadísticos, mientras más población haya, En pues, términos estadísticos, de una roca sedimentaria, entre sí, más circones mida, mejor. Pero mucho no más. es porque mejore la precisión, sino Ah, porque identifica más poblaciones. bueno, muchas gracias, César. Porque tú haces, por ejemplo, uno y ese uno le da 10 millones, pero tú no sabes si hay poblaciones de 20, de 30, de 40. Haces otro y encuentras uno de 40. Haces otro y encuentras otra de 80. Hay que hacer muchos.
Listo, muchas gracias, César. Esa pregunta de Alexandra es muy interesante. Dice, ¿cómo se diferencian los isótopos hijos radiogénicos de los naturales para no caer en un sesgo al momento de contarlos? Alexandra, no se pueden diferenciar porque son iguales. Por ejemplo, en esta ecuación, ¿cómo diferencia uno un estroncio 87 radioactivo, radiogénico de un estroncio 87 natural? No, son iguales. Es el mismo isótopo. Si usted lo mide en espectrómetro de masa, es el mismo. No se pueden diferenciar. No se pueden diferenciar desde el punto de vista técnico. Se puede calcular a través de la isócrona. Se puede calcular cuánto sabía a través de la isócrona. Esta es la cantidad de isótopos hijos no radiogénicos presentes en el sistema. Pero, digamos, técnicamente, es que estroncio 87 es idéntico siempre, sea hijo, sea radiogénico o no. Es estroncio 87, el espectrómetro de masa no los puede diferenciar. Entonces, tiene que utilizar técnicas tales como isócronas para poderlo identificar, para poderlo calcular. Pero sí se puede, pues, sí se puede lograr naturalmente. Vale. ¿Algo más? Chicos, yo quisiera saber si digamos, las ideas fundamentales sí quedaron claras. Si las dos, digamos, los dos principios fundamentales sí fueron bien entendidos, bien comprendidos. Eso es lo que me parecería más interesante. Lo demás son detalles que uno puede ir entendiendo con el tiempo, pero esos principios fundamentales sí creo que deben quedar muy claros. ¿Qué opinan, chicos? ¿Sí entendimos esos dos principios? Bueno, alguien dice que sí, que están muy claras, que muy buena charla. Bueno, muchas gracias, Giancarlos. Entonces, María, pues entonces, cuando ustedes deseen, podemos hablar un poco de aplicaciones isotópicas, aplicaciones petrogenéticas, con un poco más de tiempo. María. Mucho gusto, Camila. María. Creo que se le fue como la señal. Buena señal. Bueno, chicos, entonces yo creo que terminamos, ¿cierto? Entonces, bueno, no, estoy disponible, chicos, para que hablemos cuando quieran de geocronología. Laura, muchas gracias. De geocronología, de aplicaciones isotópicas. Bueno, eso es una herramienta fundamental. Yo creo que hoy en día no hay ningún proyecto de investigación o trabajo que no tenga considerado realmente la aplicación de técnicas geocronológicas para el trabajo. Es que sin conocer las edades de los procesos, de las rocas, de los fenómenos, es imposible hacer cualquier reconstrucción geológica, ¿no? ¿Sí o no? Entonces yo creo que es fundamental uno tener por lo menos muy bien conceptualizado lo que significa y que no simplemente pensemos que cuando uno nos llega a un número, ese número es la edad de la roca, porque muchas veces simplemente no es la edad de la roca, significa otra cosa. Y necesitamos tener la suficiente criticismo y la suficiente conceptualización para entenderlo. ¿Listo, chicos? Entonces, gracias por la atención y me despiden de María cuando me pueda conectar. Sí, César, muchas gracias. Me manda a decir que te dé las gracias y que del cierre, que fue que tuvo un inconveniente. Listo, muchachos. Entonces, un abrazo y cuídense mucho. Bueno, que estés bien. Hasta luego. Vale, vale.